Ya yo no encontraba otra salida más, yo no encontraba esa paz que yo buscaba, no la encontraba. Decidí tener mi vida con una pareja para ver si me sentía mejor, pues. De ahí empecé a tener muchos problemas con mi esposo. Después llegaron las niñas, la situación fue poniéndose bastante difícil. Caí en una depresión porque mi esposo me maltrataba mucho. Después decidí separarme de mi esposo y ahí fue más fuerte la situación, porque empecé a refugiarme en vicios, en cigarrillos. Pensé que eso era lo que yo en ese momento me sentía tranquila, me sentía paz, pero era un momento nada más, era momentáneo. Aquella situación la que yo sentía en ese momento se apartaba de mí en un momento nada más. Cuando entraba en esos vicios, yo sentía que mi angustia se iba, mi desespero se iba, pero al rato volvía otra vez la misma angustia, el desespero, volvía esa depresión fuerte en mí, esa gana de no bañarme, de caer, de dormir. Cuando me sentía esa angustia fuerte, maltrataba a mis hijas verbalmente, les pegaba mucho, todo me lo gastaba en lo que eran los vicios. Ya a raíz de que fumaba muchísimo y bebía, me botaron del trabajo porque una vez llegué ebria al trabajo. Entonces me dijeron que no fuera más. Ahí fue donde mi angustia, mi depresión, mi desespero fue algo mayor en mí, porque ya no tenía nada. O sea, me encontraba en mi casa metida sin hacer nada para mis hijas pasaban mucha hambre, entonces me sentía más desesperada aún en esos momentos. Entonces de ahí, a raíz de eso, caigo también enferma por la cuestión de un seno, de un tumor que me sale en un seno. Me recuerdo también que una vez fui a centros espirituales, lo cual me pasaron una información que allí iba a conseguir lo que yo también estaba buscando, que era esa paz interna que yo buscaba. Me mandaron unos baños, me mandaron a hacer, aprenderle vela a esas cuestiones. Y entonces, bueno, pero yo seguí igual a raíz de que ellos me mandaban esos baños, me mandaban a leer esas cosas que ellos hacen. Pero yo igual seguía igual porque no encontré, ni siquiera porque ellos me bañaban con su cantidad de cosas que ellos hacían, me leían el tabaco, decían que sí iba a encontrar la felicidad, que yo me iba a sentir tranquila, pero pasaba el tiempo y yo seguía igual. Ya yo no encontraba otra salida más, yo no encontraba esa paz que yo buscaba, que buscaba en los vicios, que buscaba en no bañarme, en dormir, no la encontraba. Entonces, yo decido quitarme la vida una noche. Subo en la platabanda de mi casa, muy alto, y veo hacia la parte de abajo e intenté quitarme la vida ahí. Lo que es que en ese momento yo sentí como si algo me habló, me tocó, que no era lo que yo quería hacer. Fui invitada por una persona de la iglesia y empecé a escuchar de la palabra de Dios y empecé a ir a participar los martes, viernes y domingo. Ya ahí empezó una transformación en mí, pasó un cambio, una diferencia. Ya el primer día que yo llegué, ya cuando regreso a mi casa, ya esa noche fue diferente.
ya esa noche ya logré dormir. Y yo decía, Dios mío, es ahí donde yo voy a conseguir esa tranquilidad que realmente necesito, porque dormí toda la noche, o sea, y sentí una gran diferencia cuando yo regreso, porque vi a mis hijas tan diferentes, fue otra cosa. Ya no las maltrataba, ya era algo diferente. Empiezo a hacer mi cadena de la Santísima Trinidad. Recuerdo, me llamó mucho la atención cuando el pastor hablaba de lo que era el Espíritu Santo. Yo quería conocer de él. Entonces empecé a hacer mi propósito. Un día vuelvo a subir a la placa de mi casa, a la que un día llegué con ganas de quitarme la vida. Ya ese día no, ese día empecé a hacer mis propósitos por mí misma. Subía cada madrugada, boca arriba, y hablaba con él: Señor, ¿cuándo te voy a conocer? ¿Cuándo me voy a llenar de tu espíritu? ¿Cuándo va a ser ese momento que yo te voy a tener pleno en mí, en mi corazón, que tú llenes mi corazón con tu espíritu? Y lloraba, y ahí acostada boca arriba recibí el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso. Esa es una paz interna que tú vienes a sentirte diferente, una paz increíble que tú sientes en tu corazón. Ya tú no tienes angustia, no tienes desespero, ya no tienes ansia de nada. Tienes una ansia, pero es de saber y de conocer más al Espíritu Santo. Una vez que recibo el Espíritu Santo, mi vida se tornó totalmente diferente. Ya mi vida ha sido totalmente transformada gracias a que conocí el Espíritu Santo, lo que era el Espíritu Santo. Mi familia está transformada, mis hijas están en la iglesia, logré luego casarme también. He sido próspera en lo que es lo económico, he sido bastante prosperada, gracias a Dios. Y lo más importante que es de todo esto es que ya no tengo ganas de quitarme la vida, sino al contrario, seguir luchando, seguir perseverando y seguir conociendo cada día más de Dios y del Espíritu Santo, que es lo que nos llena y lo que realmente nos cambia en la vida. Así que yo le invito a todas esas personas que tienen esa depresión, que están pasando por esa situación, que vengan a conocer nada más de Dios, que vengan a conocer de ese Espíritu Santo que sí llena, que sí fortalece, que sí alegra esa alma, y esa alegría está en Él, plenamente en Él.